Eh, por supuesto, felicitaciones por el evento de infecciones en el paciente crítico al grupo de Lima y gracias por esta cordial invitación a compartirles algunos conceptos sobre la terapia nutricional en pacientes sepsis y shock séptico, ¿verdad? Vamos a completar estos objetivos, primeramente hablando del problema de la malnutrición en nuestros hospitales como el problema más importante. No es la sepsis, no es la hipertensión, no es la diabetes, es la malnutrición. Y ver cómo estos pacientes sépticos presentan hipermetabolismo, hipercatabolismo, que los lleva a gran desgaste muscular, analizar cómo la respuesta inflamatoria perpetúa este catabolismo proteico más en los pacientes sépticos y mostrar evidencias a favor del uso de inmunonutrientes, específicamente glutamina, arginina, omega 3, para el control de esta inflamación tan severa en pacientes sépticos y cómo estas fórmulas enriquecidas con inmunonutrientes o farmaconutrientes podrían lograr mejores resultados en los pacientes sépticos. Entonces, como les decía, pues la enfermedad más prevalente es precisamente la malnutrición en nuestros países en Latinoamérica. Y estudios hechos pues en Latinoamérica, recordarán el estudio de LAN, que fueron casi 10.000 pacientes, la mitad de los pacientes en Latinoamérica estaban malnutridos, 2003 publicado, luego aparece el estudio de NOLA del año 2016, donde encontramos un 45% de pacientes malnutridos, esto en salas en general, pero cuando hablamos de cuidados intensivos, observen este estudio en Boston de 6.500 pacientes, encontraron que el 65% estaban malnutridos. Y este que también hicimos en Latinoamérica, casi 2.000 pacientes, el 75% estaban malnutridos. Entonces, por supuesto, sea un paciente crítico o no, sea un paciente séptico o no, las consecuencias que tiene la malnutrición en nuestros pacientes es muy severa. Más complicaciones, más infecciones, por supuesto, la sepsis podría ser más severa, más tiempo de hospitalización, más costos y al final, pues más mortalidad con estos pacientes malnutridos. Ustedes recordarán las diferentes definiciones de sepsis por primera vez en el año 1992, lo que se llama el sepsis 1, luego en el 2002 con el sepsis 2 y luego en el 2016, febrero de 2016, con el sepsis 3, donde este sepsis 3 se apoya mucho en la clasificación o en la escala SOFA, promueven la utilización del Quick SOFA y dos criterios de estos tres que vemos aquí ya indican que el paciente es altamente sospechoso de sepsis, pero estamos hablando de una difusión orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Entonces, esta respuesta disregulada es lo que trae serias consecuencias en el paciente séptico y, por supuesto, la nutrición adecuada podría ayudar en su manejo. Aquí tenemos la guía europea de ESPEN del año pasado de pacientes en cuidados intensivos y todos sabemos que más del 70% de los pacientes que ingresan a cuidados intensivos tienen un SIRS, tienen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde hay varias estrategias para el control, entre esas, como podemos ver, el control del foco, control de la causa. Esto es lo más importante inicialmente, el control del foco infeccioso, asegurar el transporte de oxígeno, buen nivel de hemoglobina, de gasto cardíaco, de presión arterial, de saturación de oxígeno, etcétera. Y por supuesto, soporte nutricional, que después se llamó terapia nutricional y más recientemente se llama terapia médica nutricional. Entonces, sean pacientes sépticos o no, aquí lo que ocurre es una respuesta neuroendocrina, donde participa el hipotálamo, la hipófisis, la suprarrenal, el páncreas y, por supuesto, el sistema inmunológico, llevando a alteraciones de diferentes mediadores a nivel plasmático y la manifestación clínica. Tenemos más lipólisis, severa degradación proteica, síntesis de proteínas de fase aguda, fiebre y por supuesto el hipermetabolismo
característico. Entonces, ante la misma agresión, la respuesta de los pacientes puede ser diferente porque depende del balance o del equilibrio entre las citoquinas proinflamatorias que tenemos arriba y las citoquinas antiinflamatorias que tenemos abajo. Y esto va a determinar entonces la severidad o la intensidad del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, toda esta evolución en la imagen de izquierda hacia la derecha, donde se destaca el hipermetabolismo típico de estos pacientes sépticos, se puede sumar la presencia de heridas, de hipotermia, de hipotensión, de dolor, sumado a la inmovilización, sumado al ayuno, puede empeorar este catabolismo muscular esquelético que estamos hablando y reducir el anabolismo. Y si clasificamos estos pacientes en tres grupos, podemos ver a la izquierda cómo se aumenta el gasto basal energético desde pacientes críticos leves, moderados y severos. Y la misma curva de la derecha ya nos expresa cuánto pierden de nitrógeno en orina, cuánto catabolizan de proteína y por supuesto el paciente crítico más severo es el que más pierde nitrógeno en la orina. Recuerden que a esto le debemos sumar 4 gramos de pérdidas insensibles para entonces saber cuánto se está perdiendo de nitrógeno en total. Uno lo resta del nitrógeno que entra, que le damos al paciente en la nutrición y así podremos tener el balance de nitrógeno, que lo ideal es que sea por lo menos neutro o tal vez positivo inicialmente 1 o 2 gramos. Ahora bien, cuando estos pacientes graves ingresan a cuidados intensivos, estos pacientes sépticos, observen que en la fase aguda, que puede ir los primeros 4 días, hay un exceso de sustratos circulantes y por eso se recomienda entonces que el aporte de calorías, que sería la línea en verde, sea más o menos de 15 kilocalorías kilo día y luego progresivamente va aumentando hasta llegar a valores en la fase de rehabilitación tal vez de 30 a 35 kilocalorías kilo día. Lo mismo con el aporte de proteína, que es la línea amarilla. Inicialmente en esta fase aguda se recomienda más o menos 1 gramo kilo día de proteína. Y una vez que ya se está controlando la situación, ya entramos en una fase crónica, entonces el aporte aumenta hasta 1.5, inclusive hasta 2 gramos kilo día de proteína en la fase un poco más tardía dentro de cuidados intensivos. Ahora bien, cuando vamos a iniciar nutrición en estos pacientes sépticos, la pregunta es si el tubo digestivo funciona. La decisión de dar nutrición enteral o parenteral no depende de la enfermedad, depende de si el tubo digestivo funciona. Si el tubo digestivo funciona, podemos utilizarlo. Ojalá se pueda dar dieta por vía oral. Muchos de los pacientes están tan graves, los pacientes sépticos, que necesitan estar intubados, entonces ya no podríamos darle dieta oral, hay que colocarle una sonda enteral y darles nutrición enteral. Muchas veces se insistía que la punta de la sonda debe quedar más allá del píloro, otro más allá del ángulo de trace. La mayoría de las veces la punta de la sonda enteral queda en cámara gástrica y podemos iniciar tranquilamente nutrición en cámara gástrica. El tema es si el paciente hace distensión abdominal, si tiene gastroparesia. Bueno, esos son pocos pacientes que tal vez la nutrición en cámara gástrica no le favorece y podría favorecer broncoaspiración, ¿verdad? Estos tubos no deben estar colocados más de 6 semanas. Si se requiere más de 6 semanas, habría que colocar una vía más permanente, una gastrostomía más usada y en menos proporción yeyunostomía. Si no podemos utilizar el tubo digestivo, entonces iríamos a nutrición parenteral periférica o nutrición parenteral total. Miren que aquí recomiendan esperar 7 días para entonces iniciar nutrición parenteral total. Sin embargo, en verdad esto depende del catabolismo del paciente. Muchos pacientes están muy catabólicos, muchos pacientes sépticos. Entonces vamos directo a la nutrición parenteral total. No esperaríamos iniciar con nutrición parenteral periférica. Entonces insistimos en lo mismo. Si el tubo digestivo funciona, úselo. Y si no funciona, pues trate de hacerlo funcionar. Esta imagen de tomografía tridimensional en 40 pacientes sépticos nos muestra
cómo la pérdida de masa del músculo diafragma, vean ustedes cómo el paciente pierde tanta masa del músculo diafragma que eso le impide salir del ventilador. O pierde masa del músculo psoas, entonces eso le impide caminar adecuadamente al paciente. Con un óptimo aporte proteico, esto se podría reducir. Miren los porcentajes tan altos que hemos tenido en pacientes con pérdida de masa muscular del diafragma o del músculo psoas también. La guía de Aspen, la Sociedad Norteamericana, las últimas vigentes, el 2016, pues claramente nos recomiendan inicio temprano de la nutrición enteral. Temprano es primeras 48 horas y ha mostrado una reducción de un 30% de la mortalidad. Ahora bien, ¿cuánto le damos de calorías? ¿Cuánto le damos de proteína? Este interesante estudio del grupo canadiense nos habla que si nosotros damos el 80% del requerimiento de calorías, es donde se logra la menor mortalidad. Sin embargo, si damos el 80% o tal vez el 90% o avanzamos un poco más, observen que la mortalidad continúa cayendo interesantemente. Y aquí vemos entonces las recomendaciones del punto de vista de aporte proteico en gramos kilo día que hace el ESPEN y nuestra federación FEPINTI, ¿verdad? Interesante también que muchos pacientes sépticos hacen falla renal. Entonces, equivocadamente, algunos intensivistas dicen, vamos a reducir el aporte proteico para evitar falla renal. O si está en falla renal, entonces reduces el aporte proteico siendo pacientes muy catabólicos. Este interesante estudio que ya tiene 11 años, podremos decir, al 2024, nos habla de eso. Nos habla de que si estos pacientes renales, sean agudos o sean crónicos, le reducimos el aporte de proteína, viene una serie de consecuencias clínicas que se traducen en mayor mortalidad, mayor morbilidad, más tiempo de hospitalización y, por supuesto, más complicaciones. Entonces, ellos resumen las recomendaciones en esta tabla en base al catabolismo del paciente. Pacientes renales con falla renal crónica no deben recibir menos de 0.8 gramos kilodías de proteína, pero pacientes sépticos catabólicos, observen, dependiendo de la severidad del catabolismo, recomiendan de 1.2 a 1.5 y catabolismo severo recomiendan de 1.7 a 2 gramos kilo día de proteína. Consideran que estos pacientes críticos, sépticos, graves, con falla renal, debieran manejarse como si la función renal estuviera normal, es decir, dar el aporte de proteínas que requiere. ¿Qué hay que hacer? Bueno, habría que dializar a estos pacientes, pero no quitar la proteína, ¿verdad? Y la única razón para restringirlo, como pueden leer, es que en el hospital no haya un servicio de diálisis, no haya posibilidad de hacer hemodiálisis en el paciente. En ese caso, entonces, yo recomendaría trasladar al paciente a otro sitio, ¿verdad? Estas son las guías de ESPEN que les había mencionado, donde ellos inicialmente la recomendación es primeras 48 horas. Todo paciente que ingresa a cuidados intensivos, esté séptico o no, debemos procurar iniciar terapia médica nutricional en las primeras 48 horas. Y aquí hacen recomendaciones más específicas con respecto a la nutrición enteral. Hay una lista de patologías, incluyendo patologías gastrointestinales, de cirugía de postoperatorio gastrointestinal, que muy bien pueden recibir nutrición enteral en las primeras 48 horas. Obvio, si el paciente está en shock severo, está distendido, mucho dolor abdominal, ahí habría que esperar para reevaluar esa parte, ¿verdad? Igualmente, recomendaciones en cuanto a la utilización de inmunonutrientes como glutamina, específicamente ESPEN, recomienda su uso en pacientes quemados, en pacientes de trauma, omega 3 también, y por supuesto el aporte de micronutrientes para estos pacientes. Veamos unos conceptos clave con respecto, por ejemplo, a la glutamina. Miren todas las ventajas del aporte de glutamina y en base al estudio Redox del año 2013, pues está claro que no debemos darlo en pacientes que tienen falla renal o que tienen falla hepática. Y esa recomendación ya la decía el fabricante
mucho antes de que apareciera el estudio Redox. Lo que sí está claro también es que la dosis no debe sobrepasar 0,5 gramos kilo día de glutamina. Aquí ustedes ven en la parte superior el músculo esquelético con óptimos niveles de glutamina a nivel circulatorio también, y por supuesto la demanda a nivel del tubo digestivo, del sistema inmunológico y del hígado. Sin embargo, en situaciones catabólicas, miren ustedes, encabezadas por la sepsis, traumas, cirugías mayores, los niveles de glutamina caen demasiado. Los niveles circulatorios también caen, pero hay un aumento en la demanda del sistema inmunológico y en el sistema, en el hígado. Por tanto, hay que suplementar al paciente con glutamina según estas recomendaciones. Aquí vemos lo mismo del lado izquierdo en un estado de una condición de salud sana. La flecha en blanco indica la demanda de glutamina. A la derecha, en situaciones catabólicas de diferentes pacientes, cómo aumenta la demanda de glutamina en el tubo digestivo, en el hígado y por supuesto en el sistema inmunológico para enfrentar la infección cuando se trata de pacientes sépticos. Interesante esta publicación de Martin Dale y Juan Ochoa, donde habla del problema de la deficiencia de glutamina y de arginina en muchos pacientes críticos, y que en estas condiciones estresantes como enfermedad crítica, como sepsis, como trauma, como quemadura, pues hay unas situaciones que hay deficiencia de glutamina en estos pacientes. Por otro lado, son muchos los pacientes de mayor edad, mayores de 65 años, que cada vez más vienen a cuidados intensivos. Y ustedes saben que con la edad, con el envejecimiento, aumenta el estrés oxidativo y el daño oxidativo. Se ha podido comparar, por ejemplo, gente mayor, la columna en blanco, y gente joven. Miren, los niveles de glutatión están muy disminuidos en el paciente arriba de 65 años. Son muchas las publicaciones que esto lo demuestran, y se nos olvida muchas veces que la glutamina es precursor del glutatión. De manera que en estos pacientes ancianos de mayor edad, sépticos, la glutamina podría también tener un papel importante para reducir finalmente el daño oxidativo que ellos pueden presentar. En 2018, Cochrane hace una revisión del aporte de glutamina en cuanto al tema de mortalidad. Esta es el forest plot del primer mes de uso de glutamina, mostrando una reducción de mortalidad del 11% a los 30 días al mes. Pero cuando ya llega a los 6 meses, no se ve cambio en la mortalidad en los pacientes que recibieron glutamina y en los que no recibieron glutamina. Se puede ver sí, una evidente reducción del tiempo de hospitalización de 3,46 días en los que sí recibieron glutamina. Se puede ver también 18% menos infecciones en aquellos que sí recibieron glutamina, y también podemos ver un 41% menos infecciones cuando se trata de pacientes de cirugías electivas en aquellos que recibieron glutamina. Sobre arginina, pues hay mucha evidencia a favor también en pacientes sépticos. Recuerden que el pool de arginina proviene principalmente de la dieta, de lo que se le administra al paciente, las diferentes vías metabólicas de la arginina de una forma muy resumida. Recordar que por acción del óxido nítrico sintetasa sobre la arginina, entonces se produce citrulina y óxido nítrico, que es un vasodilatador que permite no solo control infeccioso, sino también vasodilatación para mejorar la perfusión en diferentes órganos. Y no olvidemos que la citrulina es un importante precursor de la arginina. Y con acción de la arginasa, entonces tenemos ornitina y prolina, que a su vez va a hidroxiprolina, y síntesis de colágeno, muy necesario en procesos de cicatrización de herida. Ahora bien, en pacientes de cirugía mayor, en pacientes de trauma, hay una importante respuesta inflamatoria que hay que incluir los pacientes sépticos. Al final tenemos una severa depresión de los niveles de arginina. Favorece más infección, favorece sepsis y favorece mortalidad. Pero con aporte óptimo de arginina, esta vía se puede reducir, inclusive se podría anular. Miren este estudio de Ibel Luinki, donde nos habla de 3 grupos de pacientes: pacientes sanos,
pacientes críticos no sépticos y pacientes sépticos. Y vean ustedes que los pacientes sépticos son los que tenían menor nivel de arginina, son los que tenían menor nivel de citrulina, que es el precursor de arginina, son los que tenían menor producción de óxido nítrico y son los que tenían mayor producción de nitratos. Podemos ver también que esta controversia que tal vez se originó en los años 2003, 2004, con las guías canadienses que decían no dar arginina en pacientes sépticos, es una controversia que ya ha sido superada ampliamente. Ya está bastante claro que la arginina juega un papel importante en la cicatrización de heridas, en la producción de óxido nítrico, en la función de los linfocitos T, es decir, maduración y proliferación, y eso ayuda fisiológicamente a muchos pacientes, por supuesto, incluyendo a los pacientes sépticos. Entonces, estos estados de deficiencia de arginina, donde está incluido el paciente séptico, lleva a menor nivel de arginina, mayor riesgo de infección y inadecuada perfusión tisular en muchos tejidos. Entonces, esta depresión de arginina favorece mayor riesgo de infección y de sepsis y favorece que la herida no cicatrice adecuadamente. Hay un metaanálisis de hace como 5 años exclusivo midiendo niveles de arginina en pacientes sépticos y demuestra claramente que está muy disminuido. Con respecto a omega 3, que tienen potente efecto antiinflamatorio también, podemos recordar los omega 3, donde el componente más importante es el EPA, el ácido eicosapentaenoico, y el DHA, el ácido docosahexaenoico, y del lado de los omega 6, el más proinflamatorio es el ácido araquidónico. Ahora, con óptimos niveles de EPA y DHA por aporte al paciente, se puede anular bastante bien la producción de ácido araquidónico y controlar la inflamación. Ahora bien, lo que resuelve la inflamación, que es la vía final, son las resolvinas, son las maresinas y son las protectinas, como podemos ver en la diapositiva, derivados todos de los omega 3, principalmente del EPA y del DHA. Aquí podemos ver una tabla interesante de sobrevida a los 60 días, hecha por Christina Edmond en Canadá, donde nos muestra la sobrevida a 60 días de pacientes que requirieron nutrición parenteral. Entonces, ¿qué tipo de emulsión lipídica utilizaron con respecto a sobrevida? Observen que la mayor sobrevida a los 60 días fue el grupo de pacientes que utilizó aceite de pescado, es decir, omega 3. Segundo lugar, aceite de oliva, omega 9. Tercer lugar, nutriciones parenterales sin lípido. Cuarto lugar, triglicéridos de cadena media. En último lugar, aceite de soya, es decir, omega 6. Es decir, que es mejor no dar lípido a darle omega 6 a los pacientes porque logra la menor sobrevida. Lo ideal es que los pacientes reciban entonces emulsiones lipídicas ricas en omega 3. Podemos ver aquí interesantes efectos de los omega 3 a nivel intracelular con respecto a la reducción de las especies reactivas de oxígeno, a nivel intranuclear, inhibiendo el factor nuclear kappa beta, el cual a su vez reduce la inflamación cuando es bloqueado. Por otro lado, vemos ustedes acá que favorece la entrada de aminoácidos y a través del sistema mTORC1, pues logra mayor síntesis de proteínas a nivel muscular. Inhibe aquí el sistema ubiquitina proteasoma y también reduce el catabolismo muscular, situaciones muy importantes, necesarias en pacientes de mayor edad, que repito, cada vez son más frecuentes las personas mayores de 65 años en nuestras unidades de cuidados intensivos, logrando mejoría en el daño muscular, mejoría en la miogénesis y en la regeneración muscular. Aquí hay un metaanálisis de Lorenzo Pradelli en Italia de 49 estudios donde podemos ver evidente reducción de infecciones, 40% en aquellos pacientes que recibieron emulsiones lipídicas ricas en omega 3. Así vemos también reducción en días de hospitalización en cuidados intensivos, 1.95 días menos, reducción de días en el hospital, 2.14 días menos. También podemos ver reducción de sepsis, un 56% menos en aquellos que recibieron
emulsiones lipídicas ricas en omega 3. Miren ustedes, las guías españolas del 2020 recomiendan la utilización de estos inmunonutrientes para reducir inflamación, catabolismo, mejor utilización de sustrato, mejor cicatrización de herida y también importante efecto antioxidante que se ha demostrado. Aquí podemos ver un resumen de glutamina, de arginina, de omega 3, las dosis recomendadas. Si el paciente tiene falla renal pero está en diálisis, le podemos dar glutamina, miren las dosis de arginina y de EPA y DH más o menos de 2 a 3 gramos por día. Lo importante aquí es favorecer la sinergia. La sinergia, por ejemplo, entre glutamina y antioxidantes o arginina y omega 3 para finalmente tener menos infecciones, menos sepsis, menos falla orgánica múltiple y al final menos mortalidad. Ven ustedes acá intestino saludable con óptimos niveles por nutrición enteral de arginina, glutamina, omega 3, treonina, pero cuando hay inflamación intestinal, vean ustedes la atrofia de la mucosa intestinal que se puede ver. Entonces, será importante la inmunonutrición en pacientes críticos. ¿Cuál es su rol? En esta publicación de Martindale y McCarthy, pues en este algoritmo claramente nos muestran que agresiones como cirugía, infecciones, quemaduras, tanto omega 3 como arginina y glutamina reducen la inflamación, tienen efecto antioxidante, reducen infecciones, reducen las complicaciones en cicatrización de herida y disminuyen el tiempo de hospitalización como resultados clínicos relevantes. También se insiste en que estos pacientes, una vez estén en cuidados intensivos, no podemos olvidar los micronutrientes, vitaminas y elementos traza. Aquí ustedes pueden ver una comparación de niveles séricos en pacientes sanos, podríamos decir, y en pacientes críticos, donde está muy disminuido el selenio, beta-caroteno, vitamina C, E, B1 y B6. Esta otra publicación específicamente en pacientes sépticos nos habla que tienen deficiencias de tiamina, de carnitina, de selenio, de vitamina C y de vitamina D. Interesante las guías de micronutrientes de este año. Vamos a pasar un poco más rápido, donde hacen recomendaciones de vitaminas hidrosolubles, todas del complejo B, vitamina C, también vitaminas liposolubles, como pueden ver. Igualmente en cuanto a los micronutrientes, cromo, cobre, flúor, yodo, hierro, manganeso, molibdeno, selenio y zinc, sobre todo en pacientes con herida. Y vean ustedes la importancia que ellos le dan al aporte de tiamina y de vitamina C en pacientes críticos, en pacientes sépticos también. Igualmente de vitamina D y vitamina E, que es el alfa-tocoferol, y hace una recomendación especial en pacientes críticos, enfatizando en tiamina, en riboflavina, en hierro y en zinc también en pacientes críticos. Muchos pacientes sépticos hay que manejarlos con abdomen abierto o con dosis de norepinefrina, y eso también puede determinar la dosis de nutrición enteral. Miren ustedes que dosis de norepinefrina menor de 0.3 se puede dar nutrición enteral normal. De 0.3 a 0.5, no más de 25 mililitros por hora. Pero si es más de 0.5 microkilómetros, no dar nutrición enteral. Obviamente hay que ver la tolerancia gastrointestinal. Y medimos la presión intraabdominal. Si está menor de 12 milímetros de mercurio, se puede dar nutrición enteral. 12 a 15, no más de 25 mililitros por hora. Y si la presión intraabdominal es mayor de 15, no dar nutrición enteral. Terminamos diciendo entonces que la malnutrición es un papel muy importante, más o menos 50% en salas de hospital, 70% en cuidados intensivos. Alta proporción de estos pacientes están inflamados, con hipermetabolismo, con gran pérdida de masa muscular. Es fundamental el aporte proteico en estos pacientes sépticos, sobre todo para lograr menor pérdida de masa muscular, donde los omega 3 ya vimos que pueden tener un papel importante, aparte el control de la inflamación que ayuda con la glutamina, con la arginina, con los omega 3, y tratar de utilizar fórmulas enriquecidas con estos inmunonutrientes, enriquecidas en proteínas, sobre todo no olvidar las dosis de norepinefrina
y el valor de la presión intraabdominal. Muchas gracias y en este momento, pues en abril, estamos nosotros en un congreso de cuidados intensivos, así que pido disculpas por no poder estar presente en la discusión, ya que estaría ocupado acá en nuestro congreso. Muchas gracias y felicitaciones.